Mar del Plata es una de las ciudades que albergó a miles de inmigrantes, muchos de ellos provenientes de la isla de Ischia. Los invito a descubrir la historia de vida de los isquitanos, que un día encontraron en esta ciudad su nuevo hogar. Mi papá nació en el año 1906 en Ischia, Italia. Y a los 16 años se vino para Buenos Aires. El recuerdo del tío Jorge es chomba, overol de carpintero, azul, con su camioneta andando por todo el puerto. Y todo el mundo saludándolo, todo el mundo lo quería. Era un personaje, era una persona muy particular que rompía con el hombre tosco y serio del inmigrante de esa época. Empezó a trabajar unos años en la pesca, que no le salió muy bien porque él se mareaba y vomitaba. Así que tuvo que cambiar de rubro. Después de la pesca empezó de peluquero, también estuvo unos años, y que le pusieron de nombre Giorgio el Barbiero, los italianos, ¿no? La palabra de mi viejo o de todos los italianos era sagrado. Nos enseñó todo, así que nosotros seguimos el camino que nos hizo él. Mi papá bajó del barco, pasó por Buenos Aires, hizo los 400 kilómetros de tierra para llegar a Mar del Plata y llegaron al puerto de Mar del Plata y a los pocos días empezó a trabajar en la peluquería del tío Jorge. Han estado juntos en la peluquería entre 2 y 5 años. Después el tío Jorge le vendió la peluquería a mi papá, a Salvador, y el tío Jorge se empezó a dedicar con sus camiones a lo que en ese momento era la carnada. Él empezó con los carros. Él en esa época tenía 2 carros, y a caballo, por supuesto, y le traía la carnada a los pescadores. Y eso era lo que hacía, la carnada. Después llevaba, cuando traían el pescado, llevaba el pescado a las fábricas, todo en carro. Y eso era la madrugada, eso era a las 2, 3 de la mañana, porque los pescadores empezaban a salir a las 4, las 5, las 6. Y ellos a esa hora ya tenían todas sus lanchas, ya tenían la carnada que necesitaban. Para ubicar al tío Jorge, para dibujar cómo era el tío Jorge, no tenemos que salir del contexto del hombre italiano, inmigrante de aquella época, con momentos duros, un hombre serio, un hombre muy introvertido. Bueno, mi tío Jorge no era para nada así. Era otra cosa, él rompía con los moldes del momento. Mi tío Giorgio fue algo espectacular como ser humano. Lo comenta el puerto de Mar del Plata, fue un hombre pero sensacional, fuera de serie. Él siempre con su humildad trataba de ayudar a todos los que podía. Con el camión trabajó hasta el año 50 y pico, que ahí puso un saladero de anchoa. Y ahí empezó con el transporte y aparte la anchoa, que eso lo manejaba mi mamá, Elena Di Mel. Eso fue en el año más o menos 56, 57. Y él ya tenía 70, 72, 73. Y bueno, así siguió, ¿no?, los años. Entonces él todo lo que sembró decía que esto no lo iba a ver él. Esto lo iban a ver mis hijos, dice, lo van a ver, y mis nietos. Y así es, el día de hoy, ahí estamos viendo todo lo que hizo. Un día nos enteramos que el Cristo que está en la punta de la Escollera Sur, lo llevó el tío con su camioneta. O sea, no tiene nada de extraño que el tío Jorge haya cargado en su camioneta los bloques para armar esa imagen. Pero lo extraño es que acá en el puerto nunca faltaron camiones. O sea, eso te marca la predisposición. No, déjenlo que lo hago yo. No, yo lo llevo. Y los tengo que llevar de a uno, los llevo de a uno. Y él fue y llevó los bloques. Eso te dibuja un poquito
la personalidad del tío dispuesto, del Jorge como era, absolutamente con todo, gente de su familia, amigos, o el que lo necesitara lo iba a buscar y él estaba. Crean esa comisión para trasladar, y como está ahí el Cristo, por todos los pescadores. Las dos grandes corrientes inmigratorias que se asentaron en Mar del Plata provenían de las regiones de Nápoles y Sicilia. Así como trajeron su dialecto y su cultura, también trajeron la forma de manifestar su fe. Por común acuerdo de las colectividades, decidieron venerar como patrono de todos los pescadores a San Salvador. Entonces un padre que tuvo una feliz idea inspirado por Dios, dice, bueno, vamos a poner a Jesús, el Salvador, patrono de toda la colonia pesquera. Y después cada uno cuando llega la fiesta hace su fiesta de su patrón. Y así fue. Se nucleó en San Salvador, Jesucristo el Señor, como el patrono de toda la colonia pesquera, que se realiza el último domingo de enero, donde participan todas las colectividades, las comisiones y todo el pueblo pescador y los turistas, ¿no? Porque esto es lo notable, no quedó encerrado esta devoción en los pescadores o en los que vinieron de allá, sino que se fusionó con todo, ¿no? Mi madre le manda una carta a mi padre y le dice, ¿qué hago yo con 3 hijos chiquitos y prácticamente viviendo, digamos, en la casa de mi bisabuelo, ¿no es cierto? Entonces mi padre la pregunta que le hace, ¿cómo está en este momento Italia? ¿Cómo está la isla de Ischia? ¿Qué pasa? Dice. Y prácticamente aquí no hay trabajo, prácticamente vivimos del trueque. Entonces dice, bueno, le manda los pasajes mi padre, dice, bueno, le mando los pasajes y después volvemos todos. Cuando vinimos a la República Argentina, aquí había una abundancia extraordinaria de todo y llegamos el 7 de marzo de 1950 junto con mi madre, mi hermano Carlos el menor, Genaro y yo. Los padres se dedicaron, la mayoría, a las empresas de pesca. También hay profesionales, abogados, médicos. Yo tengo la suerte de tener en mi familia un hermano que es uno de los mejores traumatólogos de Mar del Plata. Me da orgullo. Directamente él ha venido a Mar del Plata siguiendo a los hermanos de mi madre que ya se encontraban acá desde hacía algunos años. Elegí la parte, digamos, la profesión de... hago distintas actividades, pero lo que me apasionó siempre fue de transmitir la cultura italiana a través de la música especialmente, y tuve la suerte que a partir de fines del año 90 pude comenzar con un programa de radio que se llama Italia Sempre Giovane, Italia Siempre Joven, y que en la actualidad lo sigo haciendo, sigo difundiendo lo más bello que hay, que es la música, los recuerdos que le trae a la gente, lo que el poder transmitir todo eso que cuando ellos eran chicos, que sus padres escuchaban esa música. Y es una manera de difundir la cultura italiana. Siempre decía un tío mío que este bendito país è la terra del buon Gesù, chi viene qui non torna più. Domenico Di Meglio, otro ischitano que vivió y murió en Mar del Plata, fue pescador, pero encontró su lugar diseñando la indumentaria para la pesca que usaron y usan los hombres de mar. Un hombre de mucha envergadura, de querer hacer, de querer tener, de querer luchar. Vino a los 20 años acá, compró el terreno que está al lado, que está en la otra fábrica. A los 24 años nos casamos, yo tenía 18 años y él 24, y le arreglaba las botas a los japoneses. De ahí nació su oficio. Y cuando estaba acá un día, se le rompió la bota, empezó a trabajar acá en casa. Simultáneamente yo vengo a Mar del Plata y me dedico a la comercialización de pescado, porque vengo del mercado central de Buenos Aires. Entonces en la banquina veía la necesidad de la ropa de agua, o sea, la ropa que Casamingo, con Domingo Di Meglio, fabricaba
que se llamaban los encerados, que eran ropa de agua de lona con cera, encerado. Yo traigo la ropa de agua japonesa, que como los japoneses eran chiquititos, Casamingo las agrandaba, las reformaba con un pedazo de goma para hacerla más grande, el tamaño. El japonés me vino un día a pedir que le hiciera un delantal de goma, que mi marido casi me mata. Dice, ¿vos sos loca? Y no sabés los miles y millones de delantales de goma que tuvimos hasta el día de hoy que se hace. Y le digo, mira, Mingo, esto hay que arreglarlo de una forma que quede como una capota corta, porque el pilotín al pescador le molestaba. Y bueno, me puse, hice el molde, le arreglé los pilotines y seguía trayendo pilotines y pantalones. En cuanto llegaba esa ropa desaparecía, la gente la compraba como si fuera como pan caliente, como se suele decirse. Y yo con el viejo le dábamos de las 5 de la mañana a las 12 de la noche, no teníamos sábado, no teníamos domingo. Fuimos a una de las últimas familias que emigramos hacia la Argentina. Todavía se sentían un poco los impactos de la guerra, pero ya estaba mejorando la cosa. Pero como nosotros tenemos parientes en la Argentina, entonces se abrió esa posibilidad, nos llamaron si queríamos venir a Argentina, que necesitaban trabajadores, bueno, en la pesca y otros rubros. Y bueno, no lo pensamos mucho. Y nos embarcamos, papá, mamá y 7 hermanos. Por el asunto de la guerra, expatriamos acá a la Argentina. Y bueno, acá cuando venimos hicimos 3 viajes. Mi papá vino en el año 48, solo. Yo vine con un hermano de 13 años, yo tenía 15, en el año 51. Y a los 3 años vine mi mamá y otros 3 hermanos. Llegamos el día 17 a Buenos Aires, el día 18 de abril estábamos en Mar del Plata y ya 3 o 4 días después ya empezamos nuestra actividad. Mi hermano, más chico que yo, empezó en la pesca, en una lancha. Y yo empecé a trabajar en tierra haciendo justamente cajones referentes a la pesca, ¿no? Que podía pescar adentro. Cambié 2 o 3 carpinterías, la que pagaba más me iba mudando, ¿no? Hasta que llegamos el mes de septiembre, octubre de ese mismo año, y mi hermano en el agua ganaba 3 o 4 veces más que yo. Había mucha pesca abundante en esa época. Y ahí fue que decidí yo también ir a pescar. Yo era chiquito, no iba al agua todavía en Italia, y me iba al lado de los viejos pescadores que remendaban las redes. Iba a mirar. Y así yo tenía 10, 11 años que iba al agua y ya empecé a trabajar en las redes, a hacer los remiendos, chiquitos. Bueno, para ser un buen pescador, piense lo primero que todo le tiene que gustar el mar. Empezamos por ahí. Y después el pescador no es un trabajo de muchos estudios, sino de mucha picardía. Hay que tener todos los reflejos que hay que tener en la mano. Un poco para la pesca en sí, para capturar pescada hay que ser un poco vivo. Y otro poco también por el tiempo, porque no olvidemos que esto no es una bahía, este es un mar abierto, está sujeta a temporales, tormentas, y hay que tener buena visión. Para hacer redes hay que ser buen tejedor, para remendar y para tejer. Y después, sobre la base que usted va aprendiendo al principio. Algunas cosas se equivoca y va perfeccionando cuando pasa el tiempo. La red es como cualquier trabajo, nada más que tener amor. Bueno, yo siempre digo que toda esta gente, o estos viejos pescadores que la mayoría se han ido, ha sido un poco nuestros maestros dentro de la banquina acá, pero tuvimos que aprender de algunos, ¿no? Yo en Italia, por ejemplo, trabajaba en el campo, no trabajaba ahí en la pesca. Lo que siento que nunca fui a mi país. 55 años tengo, casi 56 de la Argentina, nunca fui para verla, no por otra cosa. No se olvide que antes había, cuando yo vengo de Italia,
había en el puerto de Mar del Plata 200 lanchas. Así que imagínense, todos esos viejos pescadores, la mayoría se han ido todos. Es uno de los más viejos que tuvo hasta actividad hasta hace poco, Vicente Amalfitano, un hombre que tiene más de 90 años, y Anielo Iácono. Mi abuelo fue un gran pescador. Yo bien no lo viví porque era joven, pero por las anécdotas acá de la gente del puerto, era un gran pescador. Y que era una persona muy aguerrida en su trabajo, así que eso lo hacía ser competente en lo que hacía. Como le dicen acá, una persona que tenía sangre. Era una persona muy buena, que, qué sé yo, siempre trató de hacer las cosas bien, dejarnos enseñanza, consejos, y eso, que era un gran trabajador. Eso es lo que más siempre tengo en cuenta, lo que más es el recuerdo más grande que tengo de él, ¿no? Que era un gran trabajador. Le gustaba pescar porque devolver vacío en el puerto era una vergüenza para él. Un gran pescador, una persona muy principista, querer ser primero. El mal tiempo ganaba igual, ganaba igual, no pegaba la vuelta. ¿Quiénes eran tus amigos pescadores de acá de Mar del Plata que ya no están, pero que recordás, que te acordás de ellos? Hay muchas amigas. Hay muchas amigas. Acá con Anielo Iácono, el hombre del tango. ¿No le tenías miedo al mar? ¿Nunca le tuviste miedo al mar? No. ¿Al mar hay que tenerle miedo? Una vez que tuvo miedo, ¿sabes a dónde? ¿Dónde? Pues Marqués Anielo Gordo. A cualquier temporada afuera. Para él era siempre buen tiempo. Ah, sí. Aniel el Gordo era igual paisano mía, nacimos en la misma isla. Salvador Di Iorio, amigo de Anielo Iácono, recuerda cómo un 23 de abril, día de San Giorgio, el mar unió sus barcos de forma inesperada. Y me acuerdo como fuera ahora, era un 23 de abril, es la fiesta de San Jorge. En San Jorge ellos nunca iban al agua, pero ese día fue. Estábamos fondeados así, se corta el ángulo de nosotros, se puso el viento así cuando se estaba para hacer de día, y 17 barcos, todos juntos, todos así en fila, uno acá, una acá, una acá, una acá. Nosotros a la parte del norte de todo, y él a la parte del sur de todo. Nosotros fuimos esquivando todos los 16 barcos, que no nos dimos cuenta que se había cortado el ancla. El barco estaba a deriva, iba caminando con el viento que lo empucaba. ¿Dónde fuimos a parar? Arriba del barco de Anielo. Eran los dos barcos que veníamos de la isla de Ischia. Los dos fuimos a chocar. Era el día de San Jorge. Ese día me dije, yo en esta fecha no voy más al agua, ni que me maten ni me ahorquen arriba un palo de esto. No fue más. Y cuando yo me inicio en la pesca, el tema era ese. Porque él, al haber perdido los dos hijos en el mar, medio como que se desligó, ¿no? Y cuando yo inicio esta tarea de venir al mar, es como que él como que continuaba una familia de pescador, no sé, y bueno, las conversaciones eran esas, sobre el pescado, me aconsejaba muchísimo, que me cuidara, que no saliera con viento, que no haga locura, alguna vez a dónde podía llegar y a pescar, que él se acuerda, que había agarrado mucho pescado, que vaya ahí, y esas cosas. Entre el año 1972 y 1975 fue el auge de la pesca del bonito. Había cerca de 30 embarcaciones
dedicadas a este estilo de pesca y requeridas por 30 fábricas de conservas, siendo Mar del Plata la ciudad por aquella época con mayor cantidad de establecimientos conserveros de Sudamérica. La pesca del bonito no es un trabajo más, es un arte que le ha dado a los pescadores cientos de alegrías, pero más de una tristeza. Yo, bueno, a mi padre no lo conocí porque cuando falleció yo tenía 8 meses. Y bueno, en cierta manera el único que me ayudó, me apoyó en sí en venir a los barcos a pescar fue mi abuelo, porque mi madre nunca estuvo de acuerdo. El haber perdido al marido en un barco no estaba de acuerdo que uno de sus hijos sea pescador. El nombre de barco era Eterno San Antonino Abate, que era propiedad de ellos. Entonces mi papá era el capitán del barco y mi tío el que atendía la máquina y esas cosas. Como el mantenimiento del barco lo hacía mi tío y el que pescaba era mi papá, ¿no? Se hicieron a la pesca y lo sorprendió un temporal y perdieron la vida. Jorge Luis Borges decía: me siento extranjero en la Argentina porque no tengo sangre italiana. En mi caso, mi padre, Francesco Bagnato, nació en Calabria y vino a la Argentina en el año 1949. Soy uno de los 15 millones de argentinos que tenemos al menos un antepasado italiano. Bueno, la diferencia que hay entre los isquitanos, sorrentinos, escalotos, yo creo que son diferencias de culturas, ¿no? Pero tienen algo en común los tres: un gran amor a la familia, mucha fe y sobre todo, digamos, una gran cultura del trabajo. La diferencia son las formas de cómo manifiestan ese tipo, ya sea de cultura, ¿no? Pero en el fondo tiene mucha similitud. Yo diría que las diferencias son a veces, bueno, de lengua, por los dialectos, y también las formas también de comida, ¿no? Pero en el fondo después hay algo que los une. Los isquitanos tienen características que los hacen únicos y han dejado un fuerte legado en la comunidad italiana marplatense. Hoy, las nuevas generaciones mantienen el rumbo que marcaron los pioneros. Es un fenómeno que solamente lo puede entender a veces el que fue inmigrante, porque las lágrimas de un inmigrante solamente lo comprende otro migrante. Y me emociona porque justamente mis padres, mi nonno, todos, que siempre añoraban su tierra, supieron transmitirnos a nosotros, ¿no?, el amor a la tierra lejana y sobre todo mantener la fe para mantenernos unidos. Continuaremos conociendo a estos hombres y mujeres que dejaron la isla de Ischia en busca de nuevos horizontes en las costas argentinas y que aún tienen más historias para compartir. Thank you.